Soy Eduardo Murias, profesor de Radiología de curso Mira Asturias, y en esta clase de conceptos claves en medicina, conceptos claves en radiología, vamos a identificar cómo se ven las lesiones focales hepáticas. En conjunto, poniéndolas unas a los lados de las otras para intentar identificar cuál es la lesión que nos están preguntando en la pregunta. ¿Cuáles son las lesiones más importantes que aparecen en el hígado? Esas lesiones focales del hígado. Vamos a hablar del quiste hepático. Recordamos que el quiste hepático es una lesión hipoecogénica con refuerzo acústico posterior formado principalmente por líquido y que tiene pared. El hemangioma, que es una malformación vascular. La hiperplasia nodular focal, que es una lesión focal hepática producida por una hipertrofia de una parte del hígado que forma hepatocitos, conductos biliares y otras células hepáticas. El adenoma, que es la neoplasia benigna de las células hepáticas, y el hepatocarcinoma, que es la neoplasia maligna de las células hepáticas. Y recordar que estas lesiones son primarias del hígado, pero hay lesiones secundarias, es decir, que vienen de otro sitio, como pueden ser las metástasis o los abscesos. Las metástasis pueden tener cualquier imagen, cualquier morfología y pueden simular cualquiera de las lesiones primarias hepáticas. ¿Cómo se ven las lesiones hepáticas con ecografía? Vamos a ir yendo una por una. El quiste hepático. El quiste hepático tenemos una imagen anecogénica con refuerzo acústico posterior. Fijaros cómo se ve siempre el parénquima hepático y en el centro del parénquima hepático esta lesión. No nos van a pedir que identifiquemos dónde está el quiste, porque nos lo van a tener que decir que es una ecografía hepática. Nos van a pedir que diferenciemos si es un quiste. Y si vemos una imagen hiperecogénica con refuerzo acústico posterior, estamos ante la presencia de un quiste hepático. Recordamos, refuerzo acústico posterior más blanco, porque los ultrasonidos pasan bien. Si ese quiste hepático tiene vesículas hijas en su interior, estamos ante un quiste hidatídico, imagen patognomónica y muy característica del quiste hidatídico. El quiste hepático es anecogénico. Si la lesión es hiperecogénica, estamos principalmente y probablemente ante un hemangioma. Cuidado que las metástasis pueden hacer la misma imagen que un hemangioma. Pero una lesión focal característica de bordes bien definidos, homogénea e hiperecogénica, es decir, blanca, es un hemangioma. Si tengo una lesión que no es exactamente anecogénica, sino que tiene algo de contenido en su interior, en un paciente con clínica infecciosa, es decir, es una lesión un poco más sucia porque tiene algo de pus, es un absceso. Es un absceso, pero recordamos que el absceso, como el pus es más o menos líquido, sigue manteniendo esa hipogenicidad respecto al parénquima hepático. Por lo tanto, si es más negra que el parénquima hepático y es anecogénica, será un quiste. Si es más blanca que el parénquima hepático, probablemente sea un hemangioma. Y si es hipoecogénica y sucia, probablemente nos encontremos ante un absceso. ¿Cómo se ven las lesiones focales hepáticas? Pues se ven más o isoecogénicas con el parénquima, o mínimamente hiperecogénicas, o mínimamente hipoecogénicas con el parénquima hepático. Y son difíciles de diferenciar por ecografía, pero sí que podemos diferenciar el quiste de las diferentes lesiones. Por ejemplo, hiperplasia nodular focal no es más que una lesión isoecogénica con el parénquima dentro del parénquima hepático. Eso es una hiperplasia nodular focal, indistinguible por ecografía. El adenoma, como es una estructura que tiene cierto componente hipervascular, puede ser un poco más hiperecogénico y se parece al hemangioma, pero no es una imagen ecográficamente característica y probablemente no nos la pregunten nunca el adenoma, además puede aparecer de muchas maneras distintas. El hepatocarcinoma suele ser o isoecogénico o hiperecogénico, pero acordaros, el hepatocarcinoma aparece siempre en un hígado patológico. Nos tienen que decir que el hígado no es normal. Cualquier lesión focal, hepática, sólida, que no sea anecogénica en un hígado patológico es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Y las metástasis pueden hacer cualquier cosa. En este caso son hiperecogénicas, porque aparecen hiperecogénicas, entonces son metástasis. Si no fueran metástasis, podrían ser muchos hemangiomas, pero nos tienen que indicar que tiene un tumor primario. Recordamos, imagen hipoanecogénica con refuerzo posterior es un quiste. Si manteniendo esa estructura líquida es un poco sucia en su interior en paciente con clínica infecciosa es un absceso. Y si es más hiperecogénica que el parénquima hepático normal es un hemangioma. Importantísimo, 3 imágenes muy características. El quiste hidatídico, imagen patognomónica, es un quiste que tiene su refuerzo acústico posterior, pero que dentro del quiste tiene esas vesículas hijas que son las hidátides del quiste hidatídico. ¿Cómo se ven con tomografía computerizada? Pues como el líquido se ve negro, se ve hipodenso en el escáner, siendo menos negro que el aire, una lesión redondeada
homogénea, hipodensa, un poco menos negra que el aire del pulmón, esto es un quiste simple. No capta contraste, no tiene una masa, células alrededor que capten el contraste. Entonces es una imagen regular, redondeada, hipodensa, sin captación de contraste. Eso es un quiste hepático. ¿Cómo es el quiste datídico? Difícil de interpretar por el escáner, más fácil con ecografías, pero nos tienen que mostrar esas redondeles dentro de su interior, que son las sidátides, que son que nos indica que es un quiste datídico. El hemangioma, lo vamos a ver ahora, es muy difícil de distinguirlo de un quiste hepático porque, recordamos, el hemangioma es hiperecogénico, pero es hipodenso normalmente respecto al parénquima hepático, en un 99% de los casos es hipodenso y capta contraste de forma periférica hasta que se homogeniza con el parénquima hepático. Cuando tengo un quiste hepático que mantiene su hipodensidad, pero es más irregular, incluso está rodeado alrededor de zonas más densas y tiene lesiones satélites, en un paciente con clínica infecciosa pienso en un absceso. ¿Cómo diferencio las lesiones sólidas? La hiperplasia nodular focal muy típica, redondeada, que capta en fase arterial con una zona central, con una cicatriz central que es hipodensa. Eso es una hiperplasia nodular focal. El adenoma, difícil de interpretar por el escáner, suele ser gente joven, es decir, una clínica adecuada, con una lesión bastante grande en el hígado, que suele presentar una captación no es tan homogénea como la hiperplasia nodular focal, tiene zonas de captación, recordar que el adenoma se puede romper. El hepatocarcinoma capta muchísimo en fase arterial y lava en fase venosa, lo veremos ahora. Y las metástasis que pueden hacer cualquier cosa en el hígado. Recordamos, muy típico, si le hacemos a un paciente con un hemangioma hepático, un escáner en fase arterial, un escáner en fase parenquimatosa, cuando el contraste ya ha pasado al parénquima, un escáner en fase venosa, cuando el contraste ya está en las venas, y un escáner en fase tardía, es decir, un TC multifase después de ponerle contraste intravenoso, si tengo una lesión que es hipodensa y empieza a captar de forma periférica, cada vez capta más de forma periférica, hasta que llega un momento que se homogeniza con el parénquima, es decir, capta de forma centrípeta, hasta que al final toda la lesión capta como el resto del parénquima hepático, se homogeniza con el parénquima hepático, esto es un hemangioma. ¿Cómo diferencio la hiperplasia nodular focal del adenoma? En el escáner es difícil, pero tengo que buscar la cicatriz central. La hiperplasia nodular focal suele captar en fase arterial mucho contraste y tiene una cicatriz triangular en el centro, se parece a un kiwi. Entonces, recordamos que no se relaciona con el consumo de anticonceptivos, no se relaciona con el hemiperitoneo, no se relaciona con la degeneración tumoral, aunque sí es hipervascular. El adenoma aparece normalmente en pacientes jóvenes, se asocia a anticonceptivos, se asocia a roturas, puede degenerar de forma tumoral, pero también es hipervascular. Es hipervascular aunque suelen ser lesiones mucho más grandes y como son más grandes suelen tener zonas de necrosis central, que es por eso por lo que sangran. Esta necrosis central no es típicamente triangular como ocurre en la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal, esa lesión triangular con esa zona captante alrededor, es lo que nos da el diagnóstico. Si a un paciente con una lesión focal hepática le hago un escáner en fase arterial, en fase parenquimatosa y en fase venosa, puedo diagnosticar la presencia de un hepatocarcinoma. Recordamos, el hepatocarcinoma capta intensamente en fase arterial más que el parénquima que lo rodea y de forma homogénea, no en zonas periféricas, no en redondeles periféricos como el hemangioma, sino toda la lesión capta en fase arterial, se homogeniza cuando capta el resto del parénquima hepático, el hepatocarcinoma sigue manteniendo el contraste y luego lava mucho más rápido, por lo tanto luego se ve negro. Es decir, capta muy rápidamente y lava muy rápidamente. Entonces, en dos momentos de esas fases es distinto al parénquima hepático, al principio porque es más blanco y al final porque es más negro. Nos encontramos ante un hepatocarcinoma. Y recordamos el absceso. El absceso es una imagen característica. Como la clínica es característica, lo normal es que el absceso nos lo ponga más fácil en la pregunta. Son lesiones irregulares que pueden tener lesiones satélites y pueden estar rodeados de zonas más hipodensas. Y si capta contraste suele decirse que capten anillo, pero bueno, típicamente suele tener un centro hipodenso rodeado de zonas satélites. ¿Cómo se ven en resonancia magnética? Resonancia magnética, muy importante el T2, ver el T2 para ver cómo se comportan las diferentes lesiones. ¿Cómo es el T2
de un quiste? Pues el T2 de un quiste es una lesión muy grande y es blanca porque está compuesta principalmente por líquido y no tiene nada en su interior. Es una lesión muy hiperintensa en secuencias potenciadas en T2. Si en secuencias potenciadas en T2 el quiste tiene burbujas en su interior, estamos ante un quiste datídico. Cuidado. ¿Cómo es el hemangioma en T2? Normalmente los hemangiomas brillan en T2, son hiperintensos en T2, como el quiste, ¿vale? Como el quiste. Por lo tanto, el quiste es anecogénico en ecografía y el hemangioma es hiperecogénico en ecografía, pero el hemangioma es hipodenso en el escáner y el quiste es hipodenso en el escáner, y en la resonancia potenciada en T2 el quiste es hiperintenso en T2 y el hemangioma es hiperintenso en T2. Los accesos son como quistes más irregulares, más difíciles de interpretar. La hiperplasia nodular focal mantiene la imagen del escáner, capta contraste con cicatriz central. El adenoma es más irregular, más difuso, una imagen menos característica que nunca van a preguntar, y el hepatocarcinoma se comporta igual que el escáner, capta contraste muy rápidamente y lo lava muy rápidamente. Recordamos que las metástasis pueden hacer cualquier tipo de lesión. Quiste hepático, por lo tanto, hiperintenso en T2, muy importante que es hiperintenso en T2. ¿Cómo se comporta en T1? Como el líquido, hipointenso en T1. Quiste hepático, hiperintenso en T2, hipointenso en T1 y no capta contraste. En cambio, el hemangioma es hipointenso en T1 y es hiperintenso en T2, como el quiste, y capta contraste igual que en el escáner, de forma centrípeta, hasta que se homogeniza como el parénquima. Por lo tanto, ¿cómo distinguimos por resonancia un quiste de un hemangioma? Muy parecido al escáner. Los dos son hiper en T2, pero capta contraste de forma periférica el hemangioma y se homogeniza como el parénquima y no capta contraste el quiste hepático. La hiperplasia nodular focal se dice normalmente que tiene una cicatriz que no capta contraste, pero en la resonancia magnética en fases tardías a veces sí que capta contraste. Por lo tanto, capta contraste la cicatriz central de la hiperplasia nodular focal, no en fases iniciales, aunque puede captar en fases tardías. Menos importante, acordaros sobre todo con la imagen en kiwi de la hiperplasia nodular focal. Y el hepatocarcinoma, lo mismo que en el escáner. En fase arterial capta contraste, en T1, como todas las imágenes con contraste de resonancia magnética se hacen en T1, y lava rápidamente en fase venosa. Por lo tanto es distinto al resto del parénquima hepático en dos secuencias. Al principio, porque es más blanco, y al final, porque es más negro. Y recordamos para terminar las metástasis. Las metástasis pueden hacer cualquier cosa, por lo tanto ninguna imagen radiológica descarta la presencia de una metástasis. Tenerla siempre en la cabeza cuando estéis contestando la pregunta hasta que la descartéis al final porque os digan que no tiene primario o porque os diga que no es metástasis directamente, pero pueden hacer cualquier tipo de imagen. Últimamente se están haciendo unos estudios muy importantes de resonancia magnética que igual es interesante conocer, que son los contrastes órgano-específicos. ¿Qué es un contraste órgano-específico? Un contraste órgano-específico son contrastes que solo captan las células normales de un determinado órgano, y los hay en el hígado. Por lo tanto, ¿cómo diferencio una lesión que capta contraste? Por ejemplo, una hiperplasia nodular focal de una metástasis, si tengo muchísimas dudas. Le doy un contraste órgano específico. La hiperplasia nodular focal lo va a captar porque tiene hepatocitos normales, pero las metástasis no. No captan contraste órganos específicos del hígado porque no son células hepáticas. Poco importante, pero hay muchos estudios últimamente. Y recordamos la utilidad del PET para diagnosticar también las metástasis en el hígado. Nada más. Tema muy importante, lesiones focales hepáticas, es necesario conocerlas en imagen, muy candidato a preguntar en las preguntas del MIR. Muchas gracias.